Jesús no es el Hijo de Dios en el mismo sentido que percibimos a un padre y su hijo. Dios no se casó y tuvo un hijo, Dios no se unió con María y juntos produjeron un hijo. Jesús es el Hijo de Dios en el sentido de que Él es Dios manifestado en forma humana. Jesús es el Hijo de Dios en cuanto fue concebido por el Espíritu Santo. Y esto lo declara Lucas 1:35, que respondiendo el ángel le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá en su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bendiciones, hermanos. ¿Cómo se sienten? Tengo media familia aquí yo. Tengo media familia y eso me satisface. Me llena de felicidad que estén aquí también, personas que conozco como niña también. Y esperemos que en el día de hoy, ¿verdad?, el mensaje pueda ser acogido, que es lo importante. Para ustedes las visitas, los que estamos aquí ya y que hemos aceptado a Cristo, pueden ir por esa puerta, pero la visita, quédense ahí. La visita es lo interesante. Y por eso traemos estos temas, para que sepamos quién es Jesús, a quien aceptamos. ¿Quién es Jesús? Jesús como Salvador, Jesús su carácter y ahora Jesús como Hijo. Y lo que estuve leyendo al principio es que nosotros, desde que escuchamos la palabra Hijo, inmediatamente nuestra mente se va y piensa a una persona engendrada, una persona creada, pero es lo diferente a Jesús como Hijo. Es totalmente diferente. Por lo tanto, hoy no vamos a hablar de Jesús como Hijo de María, como Hijo de José, no. Hoy vamos a hablar de Jesús como Hijo de Dios, porque eso es lo importante. Y ahí está el centro de nosotros los cristianos, el centro de la iglesia, en que Cristo, cuando decía ser el Hijo de Dios, estaba diciendo ser el mismo Dios, se hacía igual a Dios. Y por eso él molestaba a los líderes judíos de aquella época, porque él, diciendo esa afirmación, se hacía igual a Dios. Se hacía igual a Dios. Fíjense, hermanos, fíjense. A veces pensamos que lo que vemos en la Biblia solamente aparece en la Biblia. Y eso estamos errados ahí. ¿Por qué? Porque muchos de los reyes en la antigüedad, antes de Cristo, se hacían hijos. ¿De quiénes? De los dioses paganos a quienes ellos adoraban. ¿Ustedes conocían a un tal Alejandro Magno? Uno de los reyes más importantes del mundo, que con su táctica de guerras, ¿verdad?, conquistó a la mente de ahora. Ese se asimiló a Zeus, diciendo que era hijo de Zeus. Y él se hacía un semidios en la tierra. Y muchos reyes antes de Cristo dijeron lo mismo. Por ahí hay una diferencia con Cristo, de que ellos no nacieron siendo reyes, ellos no nacieron siendo, como ellos pensaban, un semidios, simplemente nacieron como una persona totalmente normal. La diferencia de Cristo es que Él no se hace el Hijo de Dios cuando Él crece. Él ya era el Hijo de Dios, Él ya era Dios desde antes de ser concebido por María. Desde antes de la fundación del mundo, ya Cristo existía. Y ahí está la grandeza, ese es el tema que vamos a abordar. Jesús como Hijo, no de María, no de José, no, Jesús como Hijo de Dios. Jesús siendo Dios. Eso es lo que significa esa frase, hermano. Cuando Jesús afirmaba ser el Hijo de Dios, estaba afirmando ser Dios mismo. Estaba afirmando ser Dios mismo. ¿Y dónde podemos ver eso? Juan 1:1 lo dice clarito. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Quien se encarna es el Hijo, la persona de Cristo, y eso es el Verbo. Una acción de encarnamiento, de encarnación del Hijo, quien es Dios mismo. Pero, antes de abundar mucho por el Nuevo Testamento y de ver a Jesús como el Hijo de Dios, vámonos al Antiguo Testamento y vamos a ver qué pasaba ya con los sacerdotes, los reyes y los profetas. Sabemos lo que es eso, ¿verdad? Si no lo sabemos, lo vamos a aprender ahora. Miren, hermanos, un sacerdote en aquella época
era el que ayudaba a que el pueblo pudiera tener comunión con Dios. Esa era la función del sacerdote. Y este sumo sacerdote entraba una vez al lugar santísimo, ¿verdad?, para expiar los pecados del pueblo. Una vez que él entraba al lugar santísimo, los pecados del pueblo quedaban perdonados. Pero ¿qué pasa? Esto se volvía a repetir el año siguiente. Y era la misma liturgia, la misma costumbre anualmente por parte del sacerdote. Y esa era la función de él, mantener a Dios en comunión con el pueblo. El sacerdote, ¿verdad? El sumo sacerdote. Ahora vamos con el profeta. Muchos pensamos, como lo vemos ahora no hay profeta, amigos y hermanos, no hay profetas. Eso llegó hasta Juan y hasta Cristo. De ahí para allá no hay nadie que pueda decir que es un profeta enviado por Dios. Absolutamente nadie. Tiene que hacer una maroma del texto bíblico para poder afirmar eso. Pero ¿qué pasa con el profeta en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento? El profeta era el que daba un mensaje directo de Dios al pueblo o al rey. Y en su función jugaba un papel político y religioso. ¿Ya? Esa es la función del profeta. Dar un mensaje directo de Dios que ni el mismo rey sabía, al pueblo y también al mismo rey. Esa era la función del profeta. El rey va a representar, cuando el rey subía al trono, era declarado rey, cuando se ungía, el rey va a representar ¿a quién? Va a representar al Padre en la tierra, a Dios, en dirección del pueblo, en dirección del pueblo. Por eso, cuando los reyes se ungían, que se le echaba el aceite, ya Dios los hacía hijos de él. Por eso a David, cuando fue ungido, se le llamó hijo de Dios. Dios le dijo, tú me serás por hijo y yo seré tu padre. Él le dice eso a David. Pero eso es después de la unción, porque la unción tenía un significado para el pueblo de Israel, de que cuando se unían los reyes pasaban a ser hijos de Dios o la representación de Dios en la tierra. Entonces, tenemos tres ya. Tenemos el sacerdote. ¿Qué era el sacerdote? El sumo. El que mantenía la comunión con Dios y el pueblo, ¿verdad? Esto lo hacía anualmente. Y ahí podemos asimilarlo con algo, con el Espíritu Santo. Ahora vamos con el profeta, el que daba el mensaje directo de Dios al pueblo y al rey y a todos los que estaban en la época. Eso se nos asemeja a algo también, ¿verdad? Al Hijo. El Hijo trae el mensaje directo del Padre a todas las naciones. Tenemos al Rey también, quien representaba al Padre. Ahí tenemos entonces los tres. ¿Qué pasa con estos tres? Con el sumo sacerdote, el profeta y el Rey. Que estos tres después van a reunirse en una sola persona en el Nuevo Testamento. ¿Y cuál es esa persona, hermanos? Jesucristo. Ya ahora el pueblo no necesita tres. El pueblo no necesita un sumo sacerdote que entre cada vez al lugar santísimo. Ya el pueblo no necesita un profeta que diga un mensaje directo de Dios. Y ya el pueblo no necesita un rey monárquico, político que los dirija. Cuando llega Cristo, en el sentido espiritual, ya el pueblo no necesita eso. ¿Por qué? Porque estos tres pasaron a reunirse en la persona de Cristo. ¿Y cómo afirmamos eso? ¿Cómo afirmamos eso? Porque no solamente es decirlo. Si nos vamos a Hebreos 10, 11, 12 y el versículo 18 que dice: todo sacerdote ministra día tras día y una y otra vez ofrece los mismos sacrificios, los cuales nunca pueden quitar los pecados. El 12. Pero Cristo, ahora tenemos al sacerdote que ofrecía sacrificio
pero ni aún así podía quitar los pecados. Ok, pero Cristo, después de ofrecer una sola vez un sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la derecha de Dios, o la diestra. Y el 18 dice: cuando los pecados ya han sido perdonados, no hay más necesidad de presentar ofrendas por el pecado. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo no era como el sacerdote, que era imperfecto, por un humano. El sacrificio de Cristo era por Cristo, quien es Dios mismo manifestado en carne. Por lo tanto, ya es suficiente, y por eso tuvo que ser una sola vez. Jesús como hijo, darse al mundo en sacrificio para así ya perdonar los pecados y más nunca tener que haber otro sacrificio por la humanidad. Porque Cristo es suficiente, hermanos. Amigos, Cristo como hijo es nuestro Dios. Cuando creemos en el Hijo de Dios, estamos creyendo en Dios mismo, hermanos. Estamos creyendo en Dios mismo, no estamos creyendo en el Hijo de María, en el Hijo de José, no, estamos creyendo en Dios manifestado en carne. Esa es la principal doctrina de nosotros, hermanos, que Cristo fue manifestado en carne. Eso es Jesús como Hijo. Y cuando creemos en el Hijo, estamos creyendo totalmente en Dios. Y esa es la grandeza, totalmente en Dios. Entonces, ya dijimos que tuvimos al sacerdote que se entregaba una sola vez en sacrificio por los pecados, y eso nunca podían ser perdonados. Al profeta que daba un mensaje de Dios, podía ser una profecía o un mensaje directo para el pueblo, y al rey que representaba a Dios en la tierra. Estos tres vienen ahora a complementarse, a reunirse en la persona de Cristo. Y no solamente para Israel, sino para todos nosotros. Ahora, como dijo Pablo en Romanos, a la familia de Dios, que solamente era el pueblo de Israel, los gentiles, que somos nosotros, hemos sido agregados, injertados a la familia de Dios. Ya no solamente es el pueblo de Israel. El Israel espiritual no es el Israel que está allá peleando con Palestina, no. Es la iglesia, hermanos. Ese es el Israel que va a ser salvo. Por lo tanto, si creemos en Jesús, creemos en Dios también. Juan 17:12. Juan 17:12, a ver. Vamos a poner atención aquí, hermanos y amigos. Dije al principio que desde que nos dicen la palabra hijo, de una vez pensamos en alguien que fue engendrado, fue creado. Cristo no fue creado, Cristo es Dios y existe desde antes de la fundación del mundo. Entonces, aquí tenemos en Juan 17:12, que cuando estaban con ellos en el mundo, ese es Jesús hablando: yo los guardaba en tu nombre a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Quién es el hijo de perdición? Judas. No era que Judas era la perdición ahí en persona, no. ¿Quién le pondría Judas a un hijo suyo? Nadie le puso Judas. Luego le ponen Juan, le ponen Mateo, Isaías. Yo no he visto a nadie con un nombre de Judas. Porque la idea de la Biblia es que no era que Judas iba a ser el hijo de perdición, no. Podía ser cualquiera de los apóstoles, pero Judas fue el que se chupó la profecía. Judas fue el candidato. Entonces, ¿qué pasa con Judas? No era que Judas era la perdición misma, sino que Judas era una manifestación de la perdición, hijo de la perdición. Entonces, asimismo, es en el sentido cuando se dice hijo de Dios. No es que Dios se casó con una mujer y tuvo a Jesús, no, es que Jesús es Dios mismo, hermanos. Así como Judas fue manifestado como perdición cuando traicionó a Jesús, y por eso se le dice hijo de perdición, asimismo, entonces Jesús, cuando se le dice hijo de Dios, es una manifestación de Dios en carne. Jesús es Dios mismo, hermanos. Y cuando creemos en Jesús, estamos creyendo en Dios. Usted no está creyendo en un hombre, hermanos. No está creyendo en un hombre. Está creyendo totalmente en Dios.
Por eso es que lo invitamos y por eso es que el Evangelio se nos manda a predicarlo, porque es algo maravilloso, es algo grande, es algo que hace que Dios entre en tu vida, el Espíritu Santo que mora en ti, cuando tú lo aceptas. Esa es la grandeza, hermanos. Cuando creemos en eso no estamos creyendo en un hombre, estamos creyendo en Dios mismo. Y eso es lo maravilloso de la iglesia, del Evangelio de Cristo. Entonces, ya ustedes saben, ¿verdad? Cuando ustedes le digan el Hijo de Dios, ese Dios, Jesús es Dios. Si le dicen crea en Él, le están diciendo que crea en Dios, que crea en su Hijo, quien es una manifestación de Dios. Ahora, cuando leemos el Nuevo Testamento, vamos a ver que habían quienes se quillaban con eso. Venía Jesús, un tipo pobre de Belén, criado en Nazaret, tipo que cuando venía se bañaba y decía que era el Hijo de Dios. Se quillaban los líderes judíos. Los fariseos se quillaban cuando él decía eso. ¿Cómo podemos ver eso? Vámonos a Mateo, Javier. Mateo 26, versículos 63 al 66. Mateo 26, verso 63. Ok, ahí. Al 66 dice, mas Jesús callaba. Bien. Entonces, el sumo sacerdote, le dijo, te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Aquí vemos a Cristo hablando con los fariseos, con los líderes judíos, y ellos le ordenan afirmar a Jesús si Él es el Cristo, si Él es el Hijo de Dios. ¿Qué le dice Jesús? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Si seguimos leyendo, y además les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Poderoso y venir en las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó entonces las vestiduras y dijo, has blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más castigos? De más testigos. O sea, los fariseos dicen, ya ustedes lo han escuchado todo ya. El tipo está blasfemando. ¿Qué más quieren? Eso es lo que está diciendo el fariseo, el sacerdote o el líder judío. Has blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes acaban de oír su blasfemia. ¿Qué les parece? Y ellos respondieron que merece la muerte. Y si siguen leyendo, dice que lo abofetearon a Jesús, que lo escupieron y que lo apedrearon. ¿Por qué esto quillaba tanto, hermanos? Porque la ley decía que si nos hacemos igual a Dios, diciendo que soy hijo de Dios, era una blasfemia. Eso era una mala palabra para Israel, o es. Entonces, viene un tipo que es de Nazaret, pobre, cuando viene a ver ni se bañaba, ni se recortaba, ni nada, sucio. Yo soy el Hijo de Dios. Oye ahora. No, ¿por qué es esto? Jesús afirmaba, cuando decía, yo soy el Hijo de Dios, afirmaba ser Dios mismo, y por eso ellos se molestaban. ¿Cómo sabemos esto? Juan 5:18. Por estos los judíos con más ganas procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que además decía que Dios mismo era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Ahí está, hermanos. Cuando Jesús decía que su Padre, el Padre, era su Padre, Él se estaba haciendo igual a Dios, y eso era lo que le molestaba al pueblo judío, a los líderes, cuando Jesús afirmaba ser Dios en la tierra, ser Dios encarnado. Y en ese es que estamos creyendo, hermanos. Estamos creyendo en ese. Ahora, hay algo grande también y maravilloso, que siendo Cristo el Hijo de Dios y siendo Dios mismo, nosotros también podemos ser hijos de Dios. Tú también, amigo que estás aquí, puedes ser hijo de Dios. Juan 1:12 dice, para los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen.
Creer para la Biblia o para un judío no es simplemente yo decir que creo. No, no es eso. Creer en la mente judía es cumplir la voluntad de quien en usted cree. Es decir, yo creo en Dios, cumple sus mandamientos. No digas que yo creo en Dios y tú vives fuera de la iglesia, haciendo y deshaciendo y diciendo que yo creo en Dios, porque no tiene sentido. No tiene sentido. Por eso cuando los judíos decían yo creo en Dios, era porque son parte del pueblo, practican sus mandamientos, practican la ley, pero eso no salva. Ahora Cristo nos da la autoridad de creer en el Padre, y si creemos, el Padre nos da la potestad de ser hechos hijos de Él. Y esa es la grandeza, hermanos, que no solamente Cristo puede ser el Hijo de Dios, sino también nosotros. Nosotros no vamos a ser Dios, no gracias, porque tampoco así. Nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Es imposible que seamos Dios porque nosotros estamos en una naturaleza pecaminosa. En Cristo no estaba. Por eso Cristo era Dios mismo, aunque Él es Dios desde la eternidad, manifestado en carne. Nosotros cuando pasamos a ser hijos de Dios, no pasamos a ser Dios. No pasamos a ser Dios, pero sí pasamos a ser hermanos de Cristo, del primogénito, como lo dice Romanos 8, Javier, 29. Romanos 8, 29, que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea, Cristo, el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, hermanos, no solamente Cristo tiene ese privilegio, también se nos ha dado a nosotros, y eso es lo que la iglesia quiere que usted pase a ser, un hijo de Dios. No que ande diciendo por ahí que yo creo y deshaciendo por otro lado. No que también diga, pero yo voy a la iglesia los domingos, pero no cumplo su voluntad. No, con eso no basta, hermanos. Con eso no basta. Juan dijo, ¿cómo vamos a amar a Dios? ¿Cómo vamos a amar a Dios al que no vemos, si a lo que no vemos, no lo amamos? Ame a la iglesia, anhele venir a la iglesia y así va a amar a Dios. Así va a amar a Dios. La iglesia nos salva, es cierto, la iglesia nos salva, pero fuera de la iglesia tú no te salvas, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y fuera del cuerpo de Cristo no hay salvación. Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad en el cual podamos ser salvos. Fuera del cuerpo de Cristo, hermanos, fuera de la iglesia no hay salvación. La iglesia nos salva, es Cristo, pero fuera de ella no hay salvación, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Simplemente como eso, hermanos. No es un boche, no es una advertencia, bueno, sí una advertencia, pero no una amenaza. Aunque si usted lo quiere ver como una amenaza, bueno, ya es usted. Pero la verdad es que fuera de la iglesia no hay salvación, hermanos. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo, y eso es lo que la Biblia quiere transmitir desde que fue escrita. Un solo pueblo, el pueblo de Israel, un solo pueblo. Los demás pueblos tenían que añadirse a Israel. Ahora en el Nuevo Testamento, en la gracia, una sola iglesia. Los que no están en la iglesia, lamentablemente, es duro decirlo, muchos dicen, ¿por qué hay de ellos, de aquellos que no han conocido de Cristo, de aquellos que nadie les ha predicado al Hijo de Dios? ¿Qué hay de aquellos? Lamentablemente, hermanos, Romanos 1:20 dice que su eterno poder y deidad de Dios se hacen visibles a través de lo creado, de modo que nadie tiene excusa, hermanos, nadie, absolutamente nadie. Todo el que ha visto la creación y tiene sentido de conciencia sabe que hay un creador. Y ese creador es el Hijo de Dios, hermanos. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios, Jesús como Hijo, es Dios mismo. Y cuando creemos en Jesús como Hijo, estamos creyendo en nuestro Dios, hermanos. En nuestro Dios. Y la invitación de hoy es que aceptemos a Cristo Jesús, los que no lo han hecho. Bendiciones, hermanos.